Colombia es literalmente un museo a cielo abierto. Si uno mira con atención en sus rocas, en sus acantilados, hay miles de pinturas y grabados que nos hablan desde un pasado muy profundo. Este es el arte rupestre del país, un patrimonio visual que es impresionante. Pero, y aquí viene lo increíble, fue ignorado por la ciencia durante décadas. Hoy vamos a desentrañar esa historia, la de cómo la arqueología primero vio, luego olvidó y finalmente redescubrió este legado. Y para hacer este recorrido, nos vamos a sumergir por completo en la investigación del académico Pedro Argüello García. Su trabajo es nuestra hoja de ruta, nos va a guiar para entender cómo ha cambiado la mirada científica sobre este arte desde el siglo XIX hasta nuestros días. Y aquí está el gran misterio que vamos a explorar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo los artefactos más espectaculares, más evidentes del pasado prehispánico, terminaron siendo marginados por la disciplina que se supone debía estudiarlos? La respuesta, créanme, nos dice muchísimo sobre cómo se construye la ciencia. Bueno, entremos en materia. Todo arranca en el siglo XIX, justo con el nacimiento de la República. Y en ese momento, sobre estas rocas pintadas, surgieron dos maneras de verlas, pero totalmente opuestas. No eran solo teorías, eran dos visiones de país, dos visiones sobre el pasado indígena. Por un lado, estaban los que veían en estas pinturas la prueba irrefutable de una civilización avanzada. Investigadores como Ezequiel Uricoecha o Miguel Triana decían que estas eran las huellas de la grandeza indiana, casi una forma de escritura. Pero en la otra esquina del ring teníamos académicos como Vicente Restrepo o Theodor Koch-Kronberg que las descartaban por completo. Para ellos no eran más que garabatos, dibujos sin talento, hechos por mentes primitivas. Esta cita de Vicente Restrepo, de 1895, es demoledora. Captura a la perfección esa visión tan despectiva. Garabatos de un niño travieso. O sea, para él, esto no le podía aportar absolutamente nada a la ciencia. Y esta idea, lamentablemente, caló muy hondo y preparó el camino para lo que vino después. Esa visión tuvo una consecuencia increíble. Llegamos a mediados del siglo XX y ocurre una paradoja tremenda. Justo cuando la arqueología en Colombia se estaba profesionalizando, volviéndose una ciencia más rigurosa, el arte rupestre, en vez de ser estudiado con más lupa, empezó a quedarse cada vez más y más al margen. Y el punto clave es este. La nueva arqueología científica basaba todo su prestigio en excavar, en analizar las capas de la tierra para ponerle fecha a las cosas. Es lo que llaman estratigrafía. ¿El problema? El arte rupestre está en la superficie. No se puede excavar. Simplemente no encajaba en el método. Así que se convirtió oficialmente en un hallazgo de edad incierta. Y para la ciencia de esa época, si algo no se podía fechar con precisión, pues no era prioritario. Y ojo, que los datos no mienten. Si uno revisa las publicaciones académicas entre 1800 y 1920, el arte rupestre era el segundo tema más popular. El segundo. Pero para la década de los 50 y 60 se había desplomado hasta el sexto lugar. La ciencia, en esa búsqueda de rigor, le dio la espalda a su patrimonio más visible. Afortunadamente, esta historia tiene un giro. La situación no se quedó así para siempre. En las últimas décadas hemos vivido un auténtico renacimiento. Han surgido nuevas formas de mirar, nuevas preguntas que han permitido a los arqueólogos traer de vuelta el arte rupestre al centro del debate. Y los resultados son, de verdad, fascinantes. La primera gran revolución vino con lo que se conoce como los métodos informados. La idea es en realidad muy sencilla, pero muy poderosa. Si queremos entender el arte, ¿por qué no le preguntamos a la gente que sabe? O sea, a quienes lo hicieron o a sus descendientes. Se trata de usar la etnografía y la historia como un puente para entender el pasado. Y quizá el ejemplo más increíble de esto es el trabajo de Gerardo Reichel Dolmatov. Él, trabajando con los indígenas tucano del Baupés, lanzó una teoría que lo cambió todo. Sugirió que mucho de este arte no representa el mundo que vemos, sino el mundo visionario de los chamanes. Esas figuras geométricas, por ejemplo, no serían adornos, sino fosfenos, imágenes que genera el propio cerebro cuando está bajo el efecto de plantas alucinógenas en medio de un ritual. El arte era un código para entender el cosmos. Pero claro, la ciencia avanza debatiendo. Y esta teoría, aunque es muy popular, ha recibido críticas serias. Académicos como Paul Ban señalan varias cosas. Primero, no podemos asumir que todas las culturas que hicieron arte rupestre tenían chamanes. Segundo, el uso de alucinógenos no siempre está ligado solo a ellos. Además, la cantidad de imágenes es tan gigante que un solo modelo no puede explicarlo todo.
Y la pregunta más difícil, si la fórmula es chamanes más alucinógenos, ¿por qué tantos grupos que hoy tienen esas prácticas ya no hacen este tipo de arte? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay a quien preguntarle? Ahí es donde entra la segunda gran estrategia, los métodos formales. Aquí es donde la ciencia más dura entra en acción, analizando directamente las pinturas, las rocas y todo su entorno para hacerlas hablar. Estos métodos se pueden resumir en 3 grandes líneas de trabajo. Primero, analizar los materiales, o sea, ¿de qué están hechas las pinturas? Segundo, la excavación contextual, que es buscar pistas en el suelo alrededor de las rocas. Y tercero, el análisis espacial, que usa tecnología de punta para estudiar dónde están ubicados los sitios. Y los resultados del análisis de los pigmentos son de verdad alucinantes. Se descubrió que no solo usaban minerales que encontraban por ahí, sino que los cocinaban a más de 500 grados para cambiarles el color. Y la sorpresa mayúscula fue encontrar cinabrio en Boyacá, un mineral que tuvo que haber viajado cientos de kilómetros. Esto ya no suena a garabatos, ¿verdad? Esto es tecnología y redes comerciales complejas. Excavar alrededor de las rocas pintadas también nos ha dado pistas claves sobre para qué se usaban. Por ejemplo, en Chiribiquete casi no se encontraron restos de vida cotidiana. Todo apunta a que esos lugares no eran para vivir, sino para ceremonias a gran escala, para toda la comunidad. Pero en el colegio, en Cundinamarca, es todo lo contrario. Encontraron cosas de la vida diaria mezcladas con el arte, lo que sugiere rituales más pequeños, quizás familiares o domésticos. El arte no tenía un solo uso. Y por último, el lugar. El lugar donde se pinta importa, y mucho. El análisis espacial demuestra que no ponían las pinturas en cualquier parte. Algunos petroglifos, como los del río Orinoco, están en sitios para que todo el mundo los vea desde lejos, lo que nos habla de un uso comunitario. Pero otros, como las pinturas cerca de Tunja, casi no se ven. Estaban hechos, quizás, para una audiencia muy pequeña, una familia o un grupo reducido. La geografía nos está hablando de la sociedad. Muy bien, entonces, después de este recorrido por la historia, ¿a dónde llegamos? ¿Qué nos quedó claro? La conclusión que nos deja la investigación de Argüello García cambia por completo la forma en que debemos mirar estas rocas. El punto central es este. Ya superamos la idea de que el arte rupestre es solo una galería de imágenes que hay que descifrar. Hoy entendemos que es el resultado de un proceso mucho más complejo. Para entenderlo, no basta con mirar la pintura. Hay que analizar el pigmento, excavar alrededor, estudiar el paisaje y, si se puede, escuchar a los descendientes. Es parte de un sistema cultural vivo y dinámico. Y esto nos deja con una última reflexión. Si ya aprendimos que el arte rupestre es algo inmensamente complejo, el verdadero reto ahora es que nuestra forma de mirarlo, de estudiarlo y de valorarlo sea igual de compleja, que superemos para siempre esas ideas simplistas del pasado. El viaje para entender estas rocas apenas está comenzando. Gracias por habernos acompañado.